Así es de que esta noche no va a ser la excepción porque en su misericordia Él nos ha servido un pan exquisito para esta noche. Ustedes me escuchan a mí, aunque yo no los escucho a ustedes, pero puedo estar segura que van a decir amén y amén. Quiero compartirles algo que en relación a lo que hemos estado aprendiendo estos días, y que ya varios días, que ha sido del río de vida. Estoy segura que han estado conectados ustedes pues a nuestros servicios y han seguido las enseñanzas. En los días domingo mi esposo ha estado explicando acerca del río de vida y basado pues de acuerdo a la porción de Ezequiel 47. Y yo quiero compartirles algo de lo más profundo de mi corazón, algo que me ministró muchísimo, y para ello les voy a pedir que por favor vayamos a Génesis capítulo 2. Y antes de empezar, un abrazo a todos los hermanos del Salvador y también a los de Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Que están conectados fielmente al estudio. En Génesis 2, versículo 7, leemos, espero que a todos tengan su Biblia, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, vemos que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. El huerto de Edén significa delicia, significa deleite. Entonces Dios los puso allí en el centro del centro, ¿verdad? Y lo más importante, y creo que la delicia más grande que podía haber allí, es que dice que la voz de Dios se paseaba en medio del huerto. Se imaginan qué tremendo, ¿verdad? Así es de que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios lo puso en medio de la delicia de su presencia, y además estaba este río que se partía en 4, y estaba el árbol de vida, y estaban pues más árboles, ¿verdad? Como leemos. Entonces, el propósito de Dios al poner al hombre allí en el huerto del Edén era que el hombre tuviera por dentro la misma delicia y el mismo deleite que estaba experimentando por fuera, ¿verdad? Entonces, todo lo que había por fuera, Dios quería que el hombre lo tuviera por dentro. Y de hecho, Dios mismo le dijo cómo podía tenerlo. Dios lo mandó a guardar, le dijo en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Además, le dijo: de todo árbol le mandó, no le dijo, le mandó: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dijo que lo labrara, que lo guardara, y que comiera del árbol de la vida y que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esas 4 cosas básicamente eran lo que el hombre tenía que hacer para que toda la delicia y el deleite que tenía por fuera, de la cual él estaba disfrutando, llegara a estar adentro. Pues todos sabemos que no fue así, ¿verdad? Porque el hombre lamentablemente hizo lo contrario. Y esto, si lo queremos traer a nuestro tiempo y a nuestro mundo de hoy y a la vida práctica, esto podría ser, por ejemplo, yo puedo pasar toda mi vida en medio de un huerto del Edén, o de un huerto de delicia, de deleite, donde se escucha palabra continuamente, donde se sirve la verdad, donde yo gusto del fruto que otros están dando, donde hay árboles a mi alrededor, dígase hermanos,
que están caminando y están dando fruto, y puedo vivir rodeada de fruto, puedo vivir rodeada de agua, puedo vivir rodeada de un deleite total y de una paz, ¿verdad? Dígase ir a la iglesia todos los días si quiero. Ahorita estamos yendo a la iglesia nada más que de manera virtual, todos los días, muchos van hasta 2 veces, ¿verdad? Puedo estar rodeada de todo ese deleite y sin embargo, mi corazón no, que toda esta agua y esta verdad no esté adentro de mi corazón. Entonces, no es estar rodeado de la delicia de las verdades del Señor lo que hace que mi huerto se convierta en una delicia. Es que yo labre el huerto, que yo guarde el huerto, que yo coma de los frutos, ¿verdad? Del fruto del árbol de la vida, es lo que va a hacer que este deleite esté adentro de mí. Y si me acompañan, vámonos por favor al libro de Cantares, capítulo 4, para que podamos ver que sí es real, pues que sí, esto sí puede pasar y debe pasar, y Dios desea que pase en nosotros. En el libro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y dice, tus renuevos son paraíso de granados. Y empieza a detallar todos los frutos que hay en ella, ¿verdad? Con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano, y pues levántate aquí, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, aquí en esta porción de la palabra podemos ver cómo es que aquí la amada, aquí ya se casó con su amado, y ella ya no solo vive en un huerto, ella es un huerto. Aquí dice, huerto cerrado eres. No dice huerto cerrado vas a ser porque te casaste conmigo, no dice huerto cerrado vas a llegar a ser algún día, dice huerto cerrado eres, ya es un huerto cerrado. Entonces, lo que Dios deseaba es que todo lo que el hombre tenía por dentro, perdón, por fuera, lo pudiera llegar un día a tener por dentro. Lamentablemente no fue así y sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, el hombre y la mujer, en lugar de llenar su huerto o del agua, del río de vida, dejó que la serpiente lo inundara con el agua de engaño. Y el agua de engaño y el agua equivocada entró en el ser humano. Y a partir de allí, estas aguas anegaron la voluntad del hombre, ¿verdad? Y ahora su corazón, en lugar de ser un huerto, es un desierto, donde no hay agua, no hay verdad, no hay vida, no hay gozo, no hay luz, no hay todo esto que leemos aquí, ¿verdad? Que el nardo es paz, y todos estos árboles, todos estos frutos que representan los frutos del Espíritu. Entonces, a partir de allí, el corazón humano, pues la imagen que Dios creó desde el principio se distorsionó completamente a lo que Dios había hecho, ¿verdad? Y lo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero la voluntad del hombre estaba virgen, estaba lista para que el río de vida, el árbol de vida, llenara esta voluntad. Y no fue así. Entonces, el hombre se dejó llenar por esta agua, se dejó inundar por esta agua de engaño. Y solo tenemos que vernos, ¿verdad? A nosotros mismos la manera como sin Cristo el ser humano razona. Sin Cristo el ser humano decide. Cómo sin Cristo el ser humano actúa y camina por la vida lleno de engaño. Este río lo inundó. Entonces, pero Dios en su amor y en su misericordia, Dios tenía un plan de salvación, ¿verdad? Y entonces a través de Jesucristo, Él vino, y por eso es tan importante y tan necesario, y fue necesario que Cristo viniera, muriera por nosotros y resucitara para que Él, que es la vida, el agua, el río, la verdad, pueda venir y pueda entrar a nuestro corazón, y al entrar a nuestro corazón pueda limpiar pueda sanar este desierto y pueda convertir este desierto en un huerto, como leímos aquí, un huerto cerrado. Y ese es nuestro deseo, que a medida que Jesús crezca en nosotros, este desierto que un día, pues que este corazón que un día fue totalmente un desierto, poco a poco, conforme Jesús vaya creciendo en nosotros, va llenándose de vida y la vida va absorbiendo la muerte que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y de eso se trata el ser cristiano.
De eso se trata este caminar, que cada día nosotros muramos y dejemos que Jesús venga e inunde con las aguas de vida y de verdad nuestro corazón que estaba inundado o está inundado por las aguas de engaño, ¿verdad? Entonces, si vamos por favor a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Versículo 3. Dice, y lo voy a leer desde el 1 porque es un capítulo corto y es maravilloso. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y en el versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Lo que significa que el día que nosotros le damos nuestro corazón a Jesús, por así decirlo, se abre una fuente en nosotros. Y después de que nuestro corazón estaba desértico, estaba seco, estaba sin vida, ya hay una fuente de vida. Aquí dice, la salvación trae vida a nosotros. La salvación nos trae agua, unas fuentes de agua, ¿verdad? Fuentes de salvación. Y luego en Isaías 43, versículo 19, dice, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otras palabras, el Señor está empezando, ¿verdad? Está abriendo caminos en el desierto que había aquí adentro, en el desierto de nuestro corazón. Y ríos en la soledad. Sin Jesús, antes de conocer a Jesús, nuestro corazón era un desierto total. Nuestro corazón estaba lleno de muchas cosas y entre ellas, como dice aquí, la soledad. Pero Jesús viene y trae fuentes, trae aguas de salvación a nosotros, ¿verdad? Y empieza el proceso de volver nuestro desierto en un huerto. Amén. Amén. Me emociona. Gracias a Dios. Bendito Señor. Ahora vámonos a Juan. Juan capítulo 7. Versículo 37 y al 39. Juan capítulo 7, 37 al 39. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto Amén. Dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí es lo que está diciendo es, cuando el Espíritu de Dios venga a sus vidas, va a haber, dice, correrán, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice, cuando vayan a la iglesia va a estar lleno de vida, y pues no digo que no, por supuesto que sí, pero no dice, solo cuando vayan a la iglesia van a sentir esos ríos de agua viva. No, dice, el que tiene sed, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree que Jesús puede venir a su corazón y puede empezar esta conversión de un desierto a un huerto. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces de su interior, cuando Jesús venga a su corazón, de su interior van a empezar a correr ríos de agua viva, porque cuando Jesús llega el Padre y llega el Espíritu Santo. Entonces, el Señor
empieza un proceso en nosotros, en nuestro corazón, y ese desierto que era nuestro corazón se empieza a convertir en un huerto. Que ese era el plan de Dios original, ¿verdad? Desde el principio, que el deleite que había afuera, el hombre lo tuviera por dentro. Y a través de Jesús, nosotros podemos, debemos y queremos que nuestro corazón se vuelva un huerto. ¿Sí o no? Sí, sí, amén. 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 Menos mal que oigo a Amén y a Ricardo diciendo amén, porque si no. Amén. Muy bien, ahora vámonos a la porción que hemos estado estudiando los días domingo con mi esposo, que es Ezequiel 47. Yo creo que a casi todos lo sabemos, no de memoria, pero sí lo tenemos bien fresco. Espero. Amén, sí. Ezequiel capítulo 47. Pero no controlé la hora. Ok, son las 8:30. Sí. Está temprano, pastor. Bueno. Ezequiel 47, versículo 1. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bien, hasta ahí. Entonces, hemos estado aprendiendo cómo es que este río de vida puede ir subiendo, ¿verdad? De nivel, o nosotros podemos más bien meternos de tal manera que vaya subiendo en nosotros las aguas de este río de verdad. Y estuvimos aprendiendo pues cosas maravillosas con respecto a cuando empezamos a caminar. Y una cosa es, si ustedes se recuerdan, cuando la palabra dice que en la parábola del sembrador, cuando que una semilla cayó junto al camino, ¿verdad? Sí, sí. Y es tremendo porque nosotros podemos, como dije, podemos estar junto al camino, podemos estar en el huerto, pero no necesariamente el huerto estar adentro de nosotros. Amén. Podemos escuchar la verdad toda nuestra vida, simpatizar con ella o inclusive pues estar maravillados y felices de recibirla y sin embargo no empezar a caminar. Porque una cosa es escuchar las aguas, disfrutar las aguas, que nos gusten las aguas, pero otra cosa es poner los pies en el agua y empezar a caminar. Sí. ¿Verdad? Una cosa es simpatizar con la verdad y estar junto al camino, y otra cosa es empezar a caminar en el camino. Entonces, cuando nosotros dejamos que Jesús venga a nuestro corazón y Él de adentro para afuera empiece, ¿verdad? Empiecen las fuentes de salvación, empiecen las corrientes de agua viva a crecer, a inundar este corazón seco, empezamos, por así decirlo, pusimos nuestros pies en este río de vida, de verdad, esta agua. Y lo primero que el agua toca en relación a esta porción que estamos aprendiendo son nuestros pies, ¿verdad? Y definitivamente nuestro caminar empieza a cambiar, no totalmente, por supuesto, porque es un proceso, es poco a poco. De hecho, hemos aprendido que el agua, como cuando vamos creciendo en el Señor, es gota a gota, poco a poco, día a día, ¿verdad? Esto no es de la noche a la mañana, por eso es tan importante trabajar mientras haya tiempo, por eso es tan importante buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Perdón, porque va a llegar un día, va a llegar un momento en el que, si por ejemplo nos dijeran, cosa que no va a pasar porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo es el día ni la hora, pero si supiéramos, si fuera tal cosa como saber que el Señor viene mañana o en una semana, por mucho que oremos las 24 horas, por 10 días, por una semana, nunca vamos a lograr que se forme en nosotros lo que puede formarse día a día
momento a momento, gota a gota, ¿verdad? Sí, es cierto. En la vida. Entonces, redimamos el tiempo, aprovechemos este tiempo, hermanos. Cuando en la vida o cuando habíamos tenido tantos estudios de junto, tantos tiempos de oración de junto, tanta oportunidad para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo estamos recibiendo ahora. Entonces, tenemos nuestros pies, cuando Jesús llega a nuestra vida, ponemos, por así decirlo, nuestros pies en este río de vida, de verdad. Pero hemos aprendido cómo, aunque nuestros pies ya estén en el río de vida, en el agua de la verdad, aún allí podríamos salirnos del río y empezar a caminar en sentido contrario, ¿verdad? Todavía allí, cuando nosotros ponemos nuestros pies en las aguas de la verdad, parados en un río, si ustedes se han parado en un río, pues todavía tienen el control, todavía pueden caminar a donde ustedes quieran. Si hay piedras, uno puede evadirlas, puede decir, voy para allá, o sea, no es el río el que me dice para dónde voy, sino todavía soy yo quien dice a dónde quiere ir. Sí. Sin embargo, ya tengo mis pies mojados, ya mi caminar se vio afectado para bien, ¿verdad? Por esta agua de verdad, por este río de vida. Pero luego dice que midió otros 1000 codos y el agua llegó, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y esta es una porción tremenda porque las rodillas, cuando uno dobla sus rodillas, de alguna manera uno se está pues humillando, uno se está doblegando, uno se está rindiendo. No totalmente, necesariamente, ¿verdad? Pero sí está, algo en nosotros se está rindiendo. Entonces, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, estamos le diciendo, Señor, aquí estoy, y estoy, de hecho, pues toda la vida doblar las rodillas es sinónimo de oración, ¿verdad? De dedicarnos a Dios. Entonces, cuando yo doblo mis rodillas, cuando el agua llega a mis rodillas, ya afectó, ya no solo afectó mi caminar, ya no solo afectó mis decisiones, sino ya está afectando mi voluntad de alguna manera. No totalmente, porque todavía el agua no ha llegado al cuello, que es el que representa la rendición total de mi voluntad. Pero de alguna manera yo ya me estoy rindiendo. Entonces, el que el agua llegue a las rodillas, pues ya el agua está avanzando, ya conquistó más terreno de seco, ¿verdad? En nosotros. Pero todavía nosotros, si entramos a un río, yo no sé cuántos de ustedes han entrado a un río, a mí me encantan los ríos, de niña me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo el agua, y por eso yo también en lo espiritual amo la palabra de Dios, de verdad la amo y la disfruto y la aprecio y la agradezco y no importa, yo puedo recibir estudios, me encanta, amo la palabra, ¿verdad? Y sé que ustedes también por eso están aquí, pero uno puede meterse a un río y a las rodillas y de alguna manera todavía uno ya no tiene el control igual, pero todavía podemos poner resistencia. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Quiero contarles 2 anécdotas con respecto a esto, el agua a las rodillas. Cuando éramos niños, mi papá nos llevaba mucho a la playa. Como les digo, a mí me gusta muchísimo el agua y no me daba miedo. Ahora sí me da miedo el mar. Ya no soy niña, pero mi papá nos agarraba una por una para que experimentáramos las olas, ¿verdad? Y nos agarraba las 2 manos y cuando nos metía al agua, el agua llegaba a las rodillas. De tal manera que uno podía tener el control o por lo menos todavía pues con los pies bien fijos en la arena y de alguna manera pues evitar que las olas lo lleven, ¿verdad? Yo sé que o sea, no hay tal cosa como que el agua no lo pueda llevar, porque aunque uno esté en la orilla, aún así el alfaque lo puede jalar, pero esa es otra cosa. Pero yo recuerdo muy bien que con las rodillas uno hacía la fuerza y por supuesto enterrando los pies en la arena, pero el agua, las rodillas le hacían resistencia al agua para que el agua no nos llevara. Entonces, y también cuando mi esposo y yo nos casamos, fuimos de luna de miel, fuimos a una cosa que se llama rápidos, pues no sé si todos saben qué es, pero los rápidos son corrientes rápidas de agua en bajada, en ríos, y yo nunca había visto eso, yo no sabía de eso, y fuimos en Costa Rica con familia, fuimos a los ríos, y yo no sabía a lo que iba. Cuando me di cuenta a lo que iba, y el guía empezó a dar explicación y a dar instrucciones, y yo vi la balsa y dije, yo me meto adentro y me olvido de todo. En el centro, pensé yo,
Resulta que uno no puede ponerse en el centro porque si hay una roca y la balsa pasa sobre la roca, uno sale volando. Entonces, uno tiene que estar en la orilla de la balsa, solo éramos 7 personas, incluyendo al guía, y hay una especie como de estribos. Entonces, uno va de lado y es todo que yo me asusté. Yo cuando empecé a ver eso, yo me asusté, aunque me gustaba el agua. Pero una de las cosas que el instructor nos dijo fue la siguiente, y dijo, ahí fue donde me asusté, porque dijo, si alguno de ustedes se cae al río, yo dije, o sea, que sí nos podemos caer. Sí nos podemos caer. Entonces, si alguno de ustedes se cae al río, por favor, llevábamos casco, llevábamos chaleco, llevábamos de todo, y aún así él dijo, yo les lanzo un lazo, por favor, déjense ir. No sé cuántos de ustedes se hubieran dejado ir tranquilamente. Dice, déjense ir, déjense llevar por el agua, traten de tranquilizarse y yo les lanzo un lazo y pues yo quería regresarme, yo no quería estar en eso y mi esposo estaba muy emocionado, a él no le da miedo. Entonces, pero dijo algo muy, muy importante que es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y dijo, por favor, si ustedes se caen, no traten de pararse, porque el agua les va a quebrar las piernas. Y eso me impresionó muchísimo. Y dijo, hemos tenido que regresar a algunos grupos porque la gente no sigue las instrucciones y tratan de pararse en el afán de no ahogarse según ellos, ¿verdad? Es mejor dejarse ir, llevarse por el agua, dejarse llevar por el agua, pues con salvavidas se supone que uno debiera tranquilizarse, etcétera. Pero el punto aquí es que él dijo, si ustedes tratan de pararse cuando ya el agua, pues ya no pueden poner los pies, ya no tocan fondo, el agua es tan fuerte y tiene tanta fuerza que les va a quebrar las piernas. Wow. Entonces, y nos contó de casos donde sí les quebró las 2 piernas, o sea, el fémur. Imagínense la fuerza que tiene el agua. Ahora, aquí la analogía es esta. Cuando nosotros ya estamos, o sea, cuando nosotros estamos ya, el agua está a la altura de nuestras rodillas y nosotros queremos gobernar nosotros el agua, según nosotros, y queremos todavía caminar por nuestro propio camino y empezamos a poner resistencia. Y yo me atrevería a decirles, o sea, nosotros queremos poner resistencia, pero cuando el agua ya está a otro nivel, la resistencia que nosotros pongamos nos va a causar más dolor. Amén. Amén. Seguro. Entonces, sí. Por eso no debemos resistir. No estoy diciendo que Dios nos va a lastimar y que su agua nos lastima, pero cuando ya hemos caminado lo suficiente y hemos dejado que el agua llegue a cierto nivel y queremos poner resistencia con nuestra propia voluntad y queremos caminar por donde nosotros queremos, él nos va a causar dolor. Entonces, si no queremos dolor, no pongamos resistencia, dejémonos llevar por ese río de verdad y confiemos en que él sabe lo que hace. Amén. 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 Y si les da miedo, no vayan a los rápidos. La primer vuelta se llamaba, así le pusieron, ¿verdad? La vuelta la curva del diablo. Y efectivamente la balsa llega y a una velocidad y cuando ya está en el rápido, da la vuelta y pues sigue la corriente del agua, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Así es que ahora el agua a las rodillas. Nosotros todavía podemos querer tener control y sin embargo esa resistencia nos puede causar dolor, ¿verdad? Entonces ahora luego dice, midió otros 1000, versículo 4. Sí, midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, mejor me dejo, ¿verdad? Ya cuando el agua ya llega a los lomos, hermanos, ya pues hemos aprendido, ¿verdad? Ya cuando dejamos que el agua siga más allá y conquiste el Señor con las fuentes de salvación, este corazón que se volvió en un desierto, si dejamos que el agua avance más allá de los pies, más allá de las rodillas, no solo va a alterar o va a afectar también nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestra conducta,
la manera como nos conducimos, ¿verdad? Nuestra resistencia a la verdad, ya no nos vamos a resistir, sino que también cuando llegue a los lomos hemos aprendido, también va a afectar, a la altura de los lomos están, primero que todo está la capacidad para dar fruto, para reproducirnos. Entonces, si nosotros dejamos que esta agua conquiste la sequedad que hay en nuestro corazón y para volverlo en un huerto, vamos a empezar a dar fruto. Vamos a empezar a reproducirnos, ¿verdad? A dar fruto, a dejar que otros se alimenten de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, porque es la altura de los lomos. También los lomos, hemos aprendido cómo habla de la determinación que tenemos en caminar. Y cuando el agua llega a esta altura, yo estoy segura que los que ya lo han vivido pueden decir amén. Pero cuando ya nosotros ya no estamos poniendo resistencia, ya le dimos nuestros pies, ya le dimos nuestras rodillas, por decirlo, ya le dimos nuestros lomos al Señor, tenemos toda la determinación de seguir caminando, no importa qué, no importa lo que la gente decida, ya no nos va a afectar para mal. Si alguien decidiera dejar de caminar, si alguien decidiera empezar a caminar en sentido contrario o salirse del camino inclusive, nada ni nadie nos va a apartar a nosotros porque estamos totalmente ceñidos de la verdad y decir, de aquí nadie me mueve. De aquí nadie me mueve. Yo recuerdo en una ocasión, la hermana Hicks contaba de cómo hubo gente, pues no puedo decir todos los detalles porque no los recuerdo totalmente, pero recuerdo el punto. Cuando ella trataban de convencerla, ¿verdad? De que lo que predicaba no era así y convencerla de lo contrario. ¿Saben qué le dijo una vez, en una ocasión a alguien? Le dice, ella decía así, ¿verdad? Hijo o hija, sabes que llegaste demasiado tarde. Jesús está lo suficientemente afirmado, asentada la verdad en mi corazón, que nada ni nadie me va a mover. Amén. La verdad ya llegó el río de verdad, ya conquistó en mí a la altura de los lomos, de tal manera que tengo la determinación que nada ni nadie me va a apartar de él. Amén, amén, amén. 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 Y luego, pues, si llegó a los lomos, pues ya de ahí solo queda dejarnos llevar. Y ahí sí, miren, poner las manos aquí, como decía el guía, y dejarnos guiar por el río, y a donde él nos lleve, él sabe mejor. Amén. Sí. Amén. Y para ello, yo tengo bueno, les voy a leer, bueno, vámonos al libro de Ruth. Este es el ejemplo que les quiero compartir. Ruth, capítulo, bueno, vamos a empezar. Dice, vamos a leer desde el capítulo, bueno, leemos desde el 1, 1:1. Libro de Ruth, versículo 1:1, con permiso. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, recuerden que Moab era fruto de un incesto, ¿verdad? Los moabitas eran hijos de Lot con pues una hija suya, ¿verdad? Amén. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Verdad? Como hubo hambre en la tierra, salieron corriendo y se fueron a buscar un lugar donde sí había pan. Amén. Y tremendo, pero ese no es mi punto. Entonces dice, se quedaron allí, versículo 3, y murió Elimelech, murió en Moab, tremendo, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, enviudó y perdió a sus 2 hijos. Versículo 6. Luego se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Perdón, obviamente Noemí siempre había mantenido un oído hacia Belén, ¿verdad? Hacia su tierra.
qué estaba pasando, porque se enteró y en ese entonces la comunicación no era como aquí, como ahora, ¿verdad? No era de manera instantánea o inmediata. Era otra cosa y sin embargo Noemí tenía sus oídos para el pueblo de Dios, hacia su tierra, y entonces oyó que en Moab, que en Belén había pan. Dice, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y aquí voy a ir elaborando, pero ella enviudó, perdió a su esposo y después de bastantes años, 10 años, dice aquí, habitó ahí, perdió a sus 2 hijos. Y las 3 mujeres se quedaron desamparadas. Y ella dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no hay nada, no hay ninguna razón. Pues fue Elimelech el que lo llevó. Y ella dijo, yo me regreso a Belén. Además hay pan. ¿Qué estoy haciendo aquí donde no hay pan? Necesito el lugar donde es la casa de pan. Y entonces dice que ella se levantó, pero dice que se levantaron las 3. Se levantó ella con sus 2 nueras. Si empezaron a caminar, significa que empacaron, ¿verdad? Si estaban dejando el lugar donde vivían, ellas empacaron, se levantaron y empezaron a caminar, las 3. Y ya caminando, viene Noemí les dice, miren, ¿qué vienen a hacer? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vienen ustedes a hacer conmigo cuando ustedes son de aquí, son de Moab? Y dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Dice, qué especiales son, lo voy a decir en mis propias palabras, qué lindas que se quieren venir conmigo, pero no tengo nada que darles. Y de más adelante dice, y sí, pero no me voy a adelantar, dice, como lo habéis, y Dios haga misericordia con ustedes, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, ella estaba agradecida que sus nueras habían empacado y estaban dispuestas a irse con ella a una tierra que no conocían, a un lugar del que no sabían mucho. Bueno, Noemí les había hablado lo suficiente, ¿verdad? Pero no conocían por experiencia. Y luego dice, versículo 9, os conceda Jehová que hayáis descanso. En este caso significa descanso es matrimonio, ¿verdad? O esposo, cada una en casa de su marido. O sea, les está diciendo que deseo que ustedes puedan llegar a encontrar un hombre, un esposo, un futuro esposo que les dé descanso, ¿verdad? Luego las besó para despedirse y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. La primera vez que Noemí les ya se habían levantado, ya habían empezado a caminar, o sea, sus pies ya estaban puestos en este río, por así decirlo. Sí. Y las 3 empezaron a caminar de regreso, y ya como les digo, ya seguro que ya con sus cosas, empacando y todo, pero les dice Noemí, no, miren, ¿saben qué? Pensándolo bien, ¿a qué vienen? Yo no tengo nada para darles. Quédense aquí y seguramente aquí Dios les va a hacer misericordia como ustedes la están haciendo conmigo al no dejarme sola. Amén. Dice que lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, le dijeron, no, sí vamos contigo. Cuando ya tenemos los pies en el río de vida, o sea, no tan fácilmente vamos a dar pasos para atrás. Y sin embargo, miren qué tremendo, versículo 11. Y Noemí, insistiéndoles, ¿verdad? Respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas, aquí otra vez, alzaron otra vez su voz y lloraron. Pero aquí ya hay una diferencia. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Entonces, ya las 3, ya Ruth y Orfa ya habían puesto sus pies en este camino del que Noemí por seguro les había hablado. Y las 2 estaban dispuestas a ir a Belén y a ver qué era este pan, de qué se trata el Dios de Ruth. Yo quiero lo mismo. Pero cuando nosotros no hemos dejado que el agua pase más allá de nuestros pies,
Un poco que nos insista el mundo, un poco que nos insista la familia, un poco que nos insista la presión de muchas cosas. Y vamos a decir, bueno, después de todo, como que tienes razón, mejor no. La verdad es que no vale la pena seguir. Estaba muy bonito, o sea, los pies hablan de nuestro caminar, de nuestras decisiones. Y aquí Orfa ya había decidido caminar, pero 2 veces que Noemí le dijo, y Orfa dijo, tienes razón, la besó y le dijo, y lloró, la besó, pero igual se quedó y no se fue. Sí. En cambio, Ruth, dice aquí, versículo 16, respondió Ruth, me encanta, y seguro a todos nos toca esta porción, no me ruegues, perdón, y no, perdón, me adelanté, versículo 15, y Noemí dijo, fíjese pues, esta es la tercera vez que Ruth escucha, tercera, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Y cuántas veces oímos? Pero si los demás están caminando así, pero si aquella persona lo hizo también, ¿por qué tú? O sea, ¿qué sentido tiene que sigas aquí? Muchos otros hacen esto, muchos otros van por allá. ¿Por qué no vas tú también detrás de ellos? Aquella persona que antes que conoció al Señor inclusive antes que tú, ahora ya no está caminando. Y miren, le dice, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje. En otras palabras, no me ruegues porque no voy a ceder. Amén. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Porque Noemí representaba, o sea, para Ruth, Noemí representaba el Dios del que ella le había hablado. Ya Noemí seguro les había dado de estas aguas. Noemí ya está, pues seguro tenía fruto, ¿verdad? De esta agua en su corazón, de tal manera que Ruth se vio afectada y dijo, yo quiero lo que ella tiene y nada ni nadie me va a hacer retroceder. Y versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esto me conmueve el corazón, me toca, me enciende mi corazón porque Ruth había decidido y no importa, sin importar lo que le dijera su suegra, y con todo respeto le habló, pero le dijo, no me ruegues que te deje, porque yo ya decidí, yo ya puse mis pies en este río de vida, yo ya probé, yo ya gusté esta agua, yo empecé a caminar y yo no voy a dejar, yo no voy a seguir, yo no voy a regresar a los dioses, a mis dioses, a mi pueblo, a aquello con lo que yo nací, crecí. Lo que tú tienes, el Dios del que tú hablas, es agua viva. Y mi corazón es un desierto, mi corazón está seco. Y tú has compartido de esta agua y esta agua ha llenado de vida mi corazón de tal manera que yo no vuelvo a mis dioses, Noemí, ¿verdad? Y lo voy a decir así coloquialmente, pero básicamente le dijo, a mí no me importa si Orfa decidió regresar, yo no voy a regresar. Por favor, no me pidas que no me vaya contigo, porque donde tú vayas, yo voy. Yo no me desprendo de ti, Noemí. Yo voy a caminar detrás de ti porque tú me enseñaste quién es el Dios de Israel. Tú me enseñaste quién es aquel que puede sanar mi alma. Quién es aquel que puede llenar mi alma y traer vida a toda la muerte que yo tenía. Yo ya no quiero esta vida de muerte. Yo no quiero esos dioses. Yo quiero a tu Dios. Entonces, por eso le dijo, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En otras, cuando Noemí vio que el agua que ella le había compartido a Ruth ya había llegado de tal manera que ella ya tenía sus lomos ceñidos, ya estaba determinada a que nadie le regresara. Ruth ya había dejado que el agua le llegara hasta los lomos. Tremendo. Maravilloso. Ruth había dejado que el agua afectara sus decisiones porque decidió, no importa si su cuñada decidió regresar. Ella ya había llegado el agua a sus rodillas porque ella ya no iba a doblegar sus rodillas a sus dioses. Ella ya había doblegado, por así decirlo, sus rodillas al Dios de Noemí. Sí. Y había llegado el agua a sus lomos porque dijo, de aquí no me mueve nadie. Yo decidí
Yo sé lo que quiero y nada ni nadie me va a apartar de la Amén. verdad que yo he abrazado, de la verdad que yo he amado. Así es de Amén. que cuando Noemí vio, ya no insistió más y ya no dijo más. Y dijo, no, seguro esta mi nuera definitivamente ya está en el río, ¿verdad? Amén. El agua ya inundó su corazón de tal manera que nada ni nadie la va a hacer retroceder. El huerto en Ruth ya estaba siendo formado. El huerto que Dios hizo desde el principio que el hombre tuviera por dentro, Ruth abrazó la verdad, le dio cabida a la verdad en su corazón de tal manera que el agua de vida ya había llegado hasta sus lomos. Así es de que esto es maravilloso, este ejemplo es tremendo. Y pues era moabita, pero pues, ¿y qué somos nosotros? Gentiles. Ajá. Así es. A los que nos llegó la verdad. Y aquí estamos, en medio de una pandemia, en medio de una situación como la que estamos viviendo. Pero el agua ha llegado de tal manera a nuestra vida que nada ni nadie nos va a hacer retroceder. Dios ha dado testimonio de sí mismo. Dios se ha manifestado de tal manera que nada ni nadie nos va a hacer retroceder. Amén, amén, Él ha dado amén. testimonio. Él se ha manifestado de tal manera que Él se ha dejado ver a sí mismo con nosotros. Él se ha manifestado a nosotros de tal manera que aunque estemos en medio de una situación difícil, Dios sigue siendo bueno, ¿o no? Amén, amén. Cierto. El agua ha llegado a nuestros lomos que aunque la gente diga allá afuera, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Hemos oído de gente que trata de hablar de Dios y les dice, ¿y dónde está Dios? Y saben que el otro día cuando supe de alguien que dijo, que trató de hablar de Dios, pero es una persona muy especial que está caminando con Dios y pues se sorprendió con una respuesta. Le dijo Dios, ¿y dónde está Dios en esto? Y a mí me saltó algo que dije, quisiera oír esa pregunta para poder responder ahí, precisamente en medio de esto. ¿Y dónde está Dios en una pandemia? Ahí, en la pandemia. ¿Por qué? Porque en una pandemia como la que estamos viviendo, una situación como la que estamos viviendo, solo hay dos caminos. Bueno, siempre solo hay dos caminos. O nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. Y ustedes, yo, perdón que haga mi dedo así, pero eso lo hace más demostrativo. Ustedes y yo hemos elegido por Jesús. Amén, amén. El agua nos ha sanado de tal manera, nos ha saciado de tal manera que ya nada ni nadie nos puede hacer retroceder. Amén. ¿No es cierto? Amén. Cierto. Amén. Amén, amén. Y ahora les quiero leer, vámonos a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, perdón, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni una pandemia. Amén, amén. 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 ¿Por qué? Porque el agua hemos dejado. Ahora, si usted dice, hermano, yo todavía, el agua en mi vida todavía no ha llegado, a duras penas está a los pies, pues siga caminando. Amén. No deje de beber, porque es gota a gota. Poco a poco, no deje de beber ni un día de su vida de las aguas de verdad de este río, para que el agua vaya subiendo. Y si usted dice, hermano, yo ya llevo el agua a las rodillas, pues siga caminando. Deje que el agua llegue a los lomos, de tal manera que se ciñan los lomos con determinación, porque eso es lo que significa, y entonces después ya solo nos dejemos llevar y nos rindamos totalmente a su voluntad, de tal manera que solo estemos nadando en las aguas de su verdad. Amén. Así es que
Dice, nada ni nadie nos puede apartar y nos puede separar del amor de Dios. Amén. Y luego, en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia. Y miren lo que vamos a leer. Espero que cause el mismo impacto que causó en mí cuando lo uní con esto que les estoy compartiendo. Dice, ¿lo tienen? Versículo 1. Amén. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora, si se recuerdan, empezamos en Génesis, donde dice que Dios puso al hombre en un huerto, donde estaba el árbol de la vida, donde habían muchos árboles, donde estaba el río que se partía en cuatro otros, ¿verdad? Porciones, en 4 brazos. En otras palabras, Dios puso al hombre en un huerto, en un lugar donde había agua, donde había fruto, y aquí acabamos de leer, eso fue el principio. El hombre no dejó que este huerto que estaba afuera se formara adentro, pues desde el principio. Entonces Dios tuvo que mandar a su hijo para que a través del Señor Jesucristo, cuando nosotros le decimos, Jesús, sálvame, Jesús, soy pecador, en mí no hay fruto, en mí no hay vida, en mí no hay agua, en mí no hay luz, en mí no hay gozo, en mí no hay paz. Todo lo contrario, solo es este río de engaño que el enemigo, la serpiente, sembró en el hombre. Pero cuando Jesús viene a nosotros, empieza el proceso de que este huerto se forme en nuestro corazón y podamos terminar como termina aquí. Amén, amén. El final es como el principio. Y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, amén, resplandeciente, amén, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. O sea, esto es lo que se va a formar en nosotros. Y cada vez que tomamos una gota de la verdad, de la palabra de Dios, de su río, de su agua, de su espíritu en nosotros, esta verdad va sanando nuestro corazón, va saciando nuestra sed y va quitando toda esa tierra seca, de tal manera que empieza a convertirlo en un huerto. Y ojalá el Señor pueda decir de nosotros, como dice en Cantares que leímos, huertos eres, amada mía, mía, amiga mía, y que un día podamos ser nosotros un huerto así, en donde el árbol de vida habite aquí, de donde salgan las aguas, no de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno, pero en Jesús en nosotros pueda ser un río de agua, una fuente de salvación que ya no solo nos salve a nosotros del desierto de nuestro corazón y nos haya sanado, sino que ahora nosotros vayamos a otros y podamos compartir de esta verdad aquí en esta tierra, la verdad de que Jesús en nosotros puede convertir nuestro desierto, el corazón, más bien el desierto de nuestro corazón, en un manantial de vida, en un huerto de vida lleno de agua y lleno de fruto. Amén, amén. Y como dije, el final es como el principio. Ese es el propósito. Este era el propósito de Dios desde el principio y sigue siendo el propósito y el deseo de Dios, que nuestro corazón sea un manantial de vida. ¿Qué sale de nuestro corazón? Si somos sinceros, hermanos, cuando Jesús en nosotros sale vida. Cuando nosotros no, como estamos aprendiendo en el seminario, ¿verdad? Cuando no alimentamos a Jesús, sino lo hacemos a un lado como un forastero, esa palabra, si no han escuchado el seminario, la porción de hoy fue tremendo. ¿Cómo podemos tratar a Jesús? O sea, como no debemos tratar a Jesús como un forastero. Y cuando lo hacemos a un lado y lo tratamos como un extraño, como un forastero, como un extranjero, y no le damos el trato correcto, lo hacemos a un lado, ¿qué sale de nosotros? Muerte. De nosotros solo brota el río de engaño que está en nuestro viejo corazón. Pero a medida que nos alimentamos y nos llenamos de esta verdad, gota a gota, día a día, entonces nuestro corazón se va a convertir en un huerto de riego, en un manantial de vida, que puede compartirlo con otros. Y vamos a fruto, dice un fruto por mes. Qué lindo sería, ¿verdad?
un fruto por mes o un fruto cada vez que haya una situación. ¿Qué fruto estamos dando en medio de esta situación? Analicémonos, pensemos, veamos. Seguramente hemos visto cosas. Yo espero que hayamos visto cosas en nuestro corazón, que hayan salido cosas de nuestro hombre viejo y decirle, Señor, wow, esta situación no está haciendo otra cosa. Si no está haciendo otra cosa, que sí está haciendo, está sacando de mí todo lo